En la antigua tierra de Sinar, retrocedamos al tiempo de Noé y de su hijo Cam. Dice que Cam tenía un hijo y el nombre de su hijo más joven era Canaán. Canaán estuvo envuelto en una situación con Noé en la que Noé dijo: Canaán está maldito. Canaán va a ser un siervo de Sem y de Jafet. Ahora veamos lo que pasó con Canaán. Su nieto fue Nimrod. En este lado del mundo todos saben quién es Nimrod. La mayoría en el oeste han oído de Nimrod. Pero Nimrod estableció un gobierno universal, un sistema político, económico y religioso en la llanura de Sinar, en el que él era adorado como un dios. Ahora, para acabar esta adoración del dios Nimrod, de acuerdo a unos escritos antiguos, fue Sem, el hijo mayor de Noé, quien mató a Nimrod y esparció las partes del cuerpo a lo largo de la tierra de Sinar, lo que debería haber terminado de manera efectiva con la adoración de Nimrod. Pero la mujer de Nimrod, Semiramis, no queriendo dejar que el reino se le escapara de sus manos tan fácilmente, dijo que Nimrod no había muerto realmente, sino que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y basado en esto, los sacerdotes educados entre los babilonios, los adoradores del Nimrod, establecieron un calendario solar. Los babilonios fueron los que dividieron el año en 4 cuadrantes. El solsticio de invierno, que era el renacimiento del sol, a lo que iré en un minuto. El solsticio de verano, que es el día más largo del año, en el absoluto término opuesto del calendario solar. Y los equinoccios de primavera y otoño. Estas cosas se establecieron de acuerdo como el desarrollo del culto del dios babilónico del sol fue traído a su plenitud. De hecho, el calendario babilónico todavía se usa en el mundo porque los romanos lo adoptaron a través de Julio César, el calendario juliano, y luego fue adoptado y actualizado por el Papa Gregorio, calendario gregoriano. Pero básicamente es el calendario babilónico de adoración al dios Sol. Ahora, ¿qué pasó cuando Nimrod ascendió al cielo? Bastante después su esposa Semiramis quedó embarazada, pero no de la manera que usted esperaría. No, su explicación fue que su esposo Nimrod la embarazó con los rayos del sol y de ella nació el reencarnado Nimrod como Tamuz, y su cumpleaños en el antiguo calendario babilónico es el 25 de diciembre, el tiempo del solsticio de invierno. Ese es el día más corto del año, por cierto, y es cuando el sol empieza su ascensión, y ahí tienen el enlace entre todo el calendario pagano de adoración del sol y los festivales que se originaron en la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué pasó con el reencarnado Nimrod como Tamuz, nacido el 25 de diciembre? Uno esperaría que Tamuz viviera para siempre, pero ese no fue el caso. Tamuz fue matado en un extraño accidente en el que fue embestido por un jabalí. Entonces los adoradores de Tamuz designaron 40 días de duelo por Tamuz, porque fue en el año 40 de su vida que él murió. Entonces ellos designaron 40 días de duelo por Tamuz, en que los adoradores del sol se negarían a sí mismos placeres terrenales por el placer de Tamuz en la otra vida. Mucho después, Semiramis, su madre, murió, y ella también fue venerada. La historia dice que ella ascendió al cielo y que los dioses la trajeron de vuelta a la tierra en el primer domingo, que es cuando los adoradores del sol adoran a su dios Sol, Nimrod y Tamuz. El primer domingo después de finalizar el equinoccio invernal es cuando Semiramis fue retornada a la tierra en un huevo gigante que aterrizó en el río Éufrates. Este huevo se rompió y de allí salió Semiramis, reencarnada como Astarte, Astarot, la diosa de la fertilidad y del deseo sexual, con pechos descubiertos, que salió del huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder proclamar su divinidad. Ahora, en ese momento, los 40 días de duelo por Tamuz estaban apilados enfrente del día en que su madre se reencarnó como Astarot, la reina del cielo. Y ahí tienen los 40 días de duelo por Tamuz,
que ahora se llama Cuaresma, por lo menos en América. Después, el domingo de Ishtar, Pascua, cuando Semiramis se reencarnó como la diosa pagana de la sexualidad, fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Y es por eso que todos comen jamón el domingo de Pascua, Ishtar, para completar la adoración del dios Sol en festival de Ishtar, Astarot. Por supuesto, en el oeste la gente usa la palabra Ishtar como si tuviera algo que ver con la Biblia. No tiene nada que ver con la Biblia. Es puramente adoración del dios Sol pagano. En esta cueva, el 25 de diciembre, a medida que el solsticio de invierno retrocede por un periodo de tiempo, aquí es donde tenían la misa de niño. Misa significa sacrificio. Sacrificaban infantes aquí, en esta cueva, durante la misa del niño. Ahora se llama Misa del Cristo, Christmas, Navidad. Creo que esto ha cambiado de manera bastante, pero todo esto estoy explicando es adoración babilónica del dios Sol. ¿Qué pasa en el tiempo de la reencarnación de Ishtar, Astarte? Y luego tenemos a los sacerdotes paganos, los sacerdotes cananeos que embarazarían a las vírgenes en el altar de Ishtar, Astarte, aquí mismo en esta cueva. Y un año después, cuando esos bebés tenían 3 meses, ellos sacrificaban a esos infantes de 3 meses, después teñían los huevos de Ishtar, Astarot, con la sangre de los niños sacrificados. Lo asombroso es que hasta ahora podemos caminar desde este valle hasta la puerta de Jaffa, dentro del edificio de una denominación, el domingo de Ishtar, Pascua, y ellos tendrán los huevos de Ishtar, Pascua, teñidos de un solo color, y ese color es rojo sangre. Si ustedes preguntan a los feligreses que se sientan en los bancos el porqué del rojo sangre, ellos no tienen ni idea, pero va justo a lo que ocurrió en esta cueva. Esto es lo que Israel adoptó y la razón por la que fueron llevados en cautividad por Salmanasar. Estas son algunas de las prácticas que Judá adoptó y que se volvieron parte de su vida de adoración y la razón por la que fueron llevados a Babilonia en cautividad. Al final, habiendo descrito esto, es importante entender que después de que el ciclo de adoración babilónico fue instalado, fue cuando el Todopoderoso supo que no había cantidad de maldad que se pudiera tomar, de la que ellos se apartarían. Entonces, Él decidió confundir los lenguajes y en ese momento, Él dispersó a esta gente de acuerdo a sus lenguajes por toda la tierra. Es por eso que hasta ahora ustedes ven que Júpiter, el dios griego del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Ra, el dios egipcio del sol, nació el 25 de diciembre. Ven que Mitra, el dios sol romano, el que Constantino adoraba, nació el 25 de diciembre. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la adoración de Ishtar, Astarot, se encuentra también en áreas tan remotas como China, Rusia, Japón, América y Canadá? ¿Por qué? Porque cuando Dios confundió los lenguajes, Él dispersó a esta gente por toda la tierra. El Todopoderoso dice, no puede ser, no puede ser. Y Él dice que cuando la iniquidad de los amorreos, que es una de las familias de los cananeos, sea completa, en la plenitud del tiempo, Él va a sacar a los israelitas de Egipto para habitar esta tierra y purgar de esta todo vestigio de adoración pagana al Dios Sol, para que la adoración del Dios verdadero esté aquí en la tierra de Israel. El Todopoderoso nos dijo desde el principio, desde Génesis, salgan de Babilonia. Le dijo a Abraham que saliera de Babilonia y al final del libro de Apocalipsis, Él dice otra vez, salgan de Babilonia.